A ver, nada más para que, pues para que no me lo haya pasado. Ok, relacionado con el sistema reproductor femenino, lo primero que tengo que mencionar que es una diferenciación más acentuada al momento de hablar del sistema reproductor femenino es la categorización en órganos o genitales internos y órganos o genitales externos. ¿Esto sí lo vimos? Sí. ¿Sí? Bueno, el colectivo de los órganos o genitales externos en la mujer es conocido como vulva, es decir, todos los órganos externos en el sistema reproductor femenino se llaman vulva. O sea, ya cada componente individualmente tiene su nombre, pero todo ese conjunto se llama vulva. Y por otro lado, el conjunto de los genitales internos, ya no es un conjunto, pero los genitales internos son útero, salpinge o trompas de falopio, ovario y vagina, ¿sale? Básicamente solamente tenemos cuatro órganos internos. Comencemos hablando de vagina, es muy breve. Recuerden que casi siempre que hablamos de una estructura tubular y hueca, dígase esófago, dígase uréter, dígase tráquea, pues se chingan, o sea, no suele tener grandes diferencias en toda su extensión. Pues, ¿qué tenemos de la vagina? Es un órgano único, su forma es de un cilindro, su consistencia es músculo-membranosa y es una víscera hueca, ¿ok? Posee 4 capas, aunque la capa submucosa está prácticamente atrofiada, al igual que pasaba, por ejemplo, en los uréteres, que la capa submucosa está prácticamente atrofiada. Aquí también está tan delgada que a veces se considera que solo tiene mucosa, muscular y una adventicia. Y la vagina destaca por sus relaciones anatómicas. Delante de la vagina encontramos a la vejiga urinaria y detrás de la vagina encontramos al recto, ¿ok? Entonces, son las dos relaciones anatómicas más relevantes de la vagina. Aquí lo voy a poner así para que se distinga de vejiga. ¿Vamos a ir hasta acá? Y además, hacia la parte superior se relaciona con el útero, ¿ok? Entonces, con el útero tenemos a su tercera relación más importante. La relación con las estructuras externas, ahorita la vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas. Voy a cambiar la imagen para ver un corte. En este corte, nuevamente, aquí tenemos vejiga, aquí tenemos al recto, aquí tenemos al útero. Esta relación anatómica ya la había mencionado, o la importancia de esta relación anatómica, pero si consideramos que la vagina prácticamente tiene una pared pegada a la vejiga, eso puede hacer que la sintomatología relacionada con la vejiga se confunda con la sintomatología relacionada con la vagina y viceversa, ¿ok? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Me comentan que sí vemos útero, entonces el útero presenta variaciones en su morfología dependiendo de 3 factores: la edad, la influencia hormonal y la paridad. Paridad no me refiero a equidad de género, me refiero a si han tenido un embarazo, incluso no forzosamente un parto, sino un embarazo. Podemos observar que en las primeras etapas de la vida tiene una forma aproximada a un cacahuate. Conforme vamos creciendo, realmente es el cérvix el que va creciendo más acelerado que el cuerpo y el fundus, pero cuando llegamos a la pubertad, con el boom de la influencia hormonal, se desarrolla ahora más rápido el cuerpo y el fundus, hasta que finalmente en la edad adulta, aún en ausencia de un embarazo previo, ya tenemos un notable mayor desarrollo del cuerpo y el fundus. Me voy a saltar a esta imagen se puede observar cómo ante el cese de la influencia hormonal, es decir, el periodo posmenopáusico, involuciona el fundus y el cuerpo, pero el cérvix prácticamente no involuciona, o sea, en proporción, incluso hasta aumenta su proporción con respecto a todo el útero. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el fundus son zonas más susceptibles a la influencia hormonal, crecen más ante la influencia hormonal y caen súbitamente en su tamaño ante el cese de la influencia hormonal, ¿ok? Entonces, cuerpo y fundus son muy susceptibles de la influencia hormonal. Y por otro lado, per se el embarazo modifica el útero. No tendría que meterme ahorita con todas las modificaciones que sufre el útero durante el embarazo, pero después del embarazo, después de haber dado a luz,
o si hubo una cesárea, el útero involuciona pero no regresa al tamaño que tenía cuando no había existido un embarazo previamente, sino que queda ensanchado y sus paredes quedan engrosadas, ¿ok? Sobre las porciones del útero, pues tenemos al fondo o fundus uterino, recordando que toda estructura es hueca, toda víscera hueca, es comparada con una bolsa o un saco, y en la parte de hasta abajo de un saco se llama fondo de saco. Entonces ahí tenemos al fondo uterino. Después tenemos al cuerpo uterino, después tenemos este abrupto estrechamiento que se llama istmo uterino, siendo el útero una excepción a la regla de que si tenemos un cuerpo ensanchado y después tenemos un estrechamiento, el estrechamiento tendría que llamarse cuello. Aquí no se aplica esa regla. Y recordando, istmo es bueno, en el útero hay una excepción a esa regla de que el estrechamiento se llamaría cuello. No es el estrechamiento que se llama cuello, sino la siguiente parte, la que se conoce como cervix o cuello uterino. ¿Vamos ya hasta acá? ¿Sí lo vimos la vez pasada o ya estoy hablando de cosas que no vimos? ¿Sí? Ok. Y específicamente en el cuello uterino, recuerden que hay una parte que se encuentra fuera o por arriba de la vagina y otra parte que se encuentra dentro de la vagina. Entonces vamos a regresarnos un poquito a la imagen de corte y donde tenemos a la vagina. Voy a marcar con color azul a las paredes de la vagina y con color rojo voy a marcar parte del cervix que se encuentra dentro de la vagina. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Hablamos de la versión y la flexión. ¿Sí? Bueno, recuerden qué versión tiene que ver con la relación del útero con otros órganos, lo normal es que se hacia adelante, y la flexión tiene que ver con la relación de las distintas partes del útero entre sí. Concretamente es la relación del cervix con el cuerpo y el fundus, ¿ok? Y también lo más normal es que el ángulo más pequeño sea anterior, ¿ok? Entonces aquí arriba con las líneas azules ahorita estamos viendo la versión uterina, que es anteversión en esa imagen, y después estamos viendo la flexión uterina, que también es flexión en esa imagen. ¿Sale? Bueno, ¿hablamos de las capas del útero? No. Ok. Miren, la raíz etimológica para relacionarse con útero es histero. Por ejemplo, cuando hablan de una histerectomía, pues es una resección quirúrgica del útero. Sin embargo, por cuestiones históricas, también al útero se le decía matriz. De hecho, yo creo que a lo mejor sus mamás alguna vez hablaron de que a alguien le hicieron una histerectomía, y casi siempre las mamás o las personas del rango de edad de mi mamá, mis tías por decirlo algo así, decían, es que le quitaron la matriz. Así lo refieren con esa palabra. Bueno, es que históricamente se le llamó durante mucho tiempo matriz al útero, y de ahí deriva el vocablo metrios o metro, que hace referencia al origen en latín de la palabra matriz. Todavía algunas estructuras del útero se denominan utilizando esta raíz como base. Por ejemplo, las capas del útero. La capa más profunda del útero, es decir, su mucosa, ¿sale? La mucosa del útero, recibe el nombre de endometrio, ¿sale? Entonces, el endometrio, pues básicamente, ¿qué significa el endomatriz? ¿Sale? Endometrio. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, el endometrio es un epitelio estratificado que es susceptible de la influencia hormonal, que prolifera aproximadamente cada 14 días y después viene una especie de poda, donde se produce como efecto de su poda la menstruación. ¿Vamos bien hasta acá? Después del endometrio tenemos a la capa muscular. ¿Okay? Esta es la capa muscular conocida como, ustedes ya saben, miometrio. ¿Sale? Y por último, en casi todo el útero, lo voy a marcar con un amarillo porque la neta está súper delgadito, en casi todo el útero, excepto en la parte endovaginal del cervix, en casi todo el útero tenemos una última capa que se llama perimetrio. ¿Qué es el perimetrio? El peritoneo visceral de la matriz. El perimetrio es el peritoneo visceral de la matriz. Es esa sedosa que recubre el útero en prácticamente toda su extensión. ¿Vamos yendo hasta acá con lo de las capas? Sí. Ok. ¿Cobra? No, sirve que me... ¿Alguien tiene una
ligeramente, se me olvidó cómo se dice. Un trapo, pues. Bueno. Gracias, por ahorita meterme con el endometrio excede los propósitos del curso. De lo que sí voy a hablar un poquito es del miometrio y más adelante hablaré del perimetrio. Entonces, en particular, el miometrio, es decir, la capa muscular del útero, ¿qué particularidades tiene? Bueno, aquí vemos una esquematización trazada sobre el útero donde estamos observando la disposición de las fibras. Pero fíjense que a lo mejor saber la disposición de las fibras no es lo más relevante. Aparentemente arbitrario, aquí voy a trazar una línea. Esta línea, que más o menos a ojo de buen cubero la tracé sobre el istmo, está haciendo una división de regiones. Hay una región de la musculatura correspondiente al cérvix y otra región de la musculatura correspondiente al cuerpo y el fundus. Y esta diferenciación entre musculaturas sí es relevante. Vamos a simplificarnos mucho en la respuesta que me den, pero ¿para qué sirve el útero? Una respuesta muy simple. Para alojar producto durante el embarazo. Muy bien. Entonces, el principal objetivo es que el producto permanezca dentro del útero. Durante el embarazo, el principal objetivo es que el producto permanezca dentro del útero. ¿Cómo conseguimos ese objetivo? Pues les voy a decir que la diferencia entre un embarazo que llega a término y una pérdida espontánea del embarazo puede radicar en la musculatura de esta zona. ¿Qué forma geométrica tienen las fibras en esta zona? Digo, a lo mejor la perspectiva no lo destaca tanto, pero ¿qué forma geométrica tienen las fibras en esta zona? Circular, sale circular. Entonces, las fibras circulares, los músculos circulares generalmente sirven como esfínteres, ¿sale? Entonces, la musculatura del cérvix funciona como un esfínter. Y aquí viene la cuestión. Durante el embarazo, la musculatura del cérvix, ¿cómo tiene que estar? Cerrada. Cerrada, exactamente, tiene que estar contraída. La diferencia entre que el producto se salga y no se salga es el cerrado del cérvix. Si por alguna razón la musculatura no alcanza a mantenerse cerrada, se produce un fenómeno que se llama incompetencia cervical y entonces literalmente el producto va a comenzar a salir. O sea, si en algún momento el cérvix ya no es competente para mantener en su lugar el producto, va a comenzar una amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino, dependiendo de en qué etapa estemos. ¿Vamos bien hasta acá? De hecho, no sé si lo hayan escuchado, pero el tratamiento para eso, literalmente, claro que quirúrgico, claro que bien controlado, con anestesia, porque luego lo digo y suenan muy espantados, literalmente es colocar una grapa o un alambre en esa zona para que se mantenga cerrado el cérvix, conocido este procedimiento como cerclaje cervical, para evitar que se abra. Ya no confiamos en la musculatura, pero literalmente se está colocando una sutura, un alambre, una grapa. Bueno, digo un alambre, insisto, por sonar por decirlo rápido, pero no es un alambre vil y común. Y ese cerclaje cervical, pues ya evita que el producto se salga. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, el momento final del embarazo, pues es el parto. Y durante el parto lo que queremos ahora es lo contrario. Ahora lo que queremos es que el producto salga, ya no se puede quedar ahí adentro. Entonces, la musculatura del cérvix durante el parto, ¿qué tendrá que hacer? Relajarse. Y de hecho esta relajación es uno de los patrones o parámetros que vamos siguiendo a lo largo de la evaluación de la mujer en trabajo de parto y se conoce como borramiento cervical. El borramiento cervical se produce porque la musculatura deja de tener tono, se va relajando y entonces de plano ese músculo dejamos de sentirlo. Por poner un ejemplo, aunque no soy la mejor persona para poner este ejemplo, cuando ustedes hacen su conejo, o sea, cuando hacen fuerza y se les marca el conejo, pues se alza, ¿no? Digo, no soy la mejor persona para que se me marque mi conejo. Pero digamos que durante la etapa en la que está contraído, bueno, Natalia parece ser que tiene un conejo, durante la etapa de contracción, la musculatura del cérvix incluso sobresale.
pero conforme se relaja se aplana el músculo, desaparece, se borra, ¿sale? Por eso se dice borramiento cervical. Bueno, eso es lo que pasa con la musculatura del cervix, pero ¿qué pasa con la musculatura del cuerpo y el fundus? Durante el embarazo necesitamos que esa musculatura no se mueva, no se contraiga, se la pase relajado, 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 ¿no? Los progestágenos actúan sobre la musculatura del fondo y el cuerpo uterino produciendo relajación. De hecho, parte de la sensación de cólicos que se sufre en cada menstruación y de las molestias de naturaleza gastrointestinal es porque los progestágenos no son específicos del músculo liso del útero, también pueden actuar sobre el músculo liso intestinal, produciendo también relajación, distensión y molestias alrededor de la etapa de la menstruación. Bueno, y durante el parto, ¿qué es lo que necesitamos de la musculatura del cuerpo y el fundus? Que se contraiga, exactamente, porque ese en realidad es el principal elemento que empuja, que propele la salida del producto, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, están actuando de formas antagonistas. Aunque la imagen no nos marca una clara frontera, prácticamente el istmo representa el sitio donde funcionalmente, aunque esto no se vea diferente en esta esquematización, la musculatura del cervix actúa de forma antagónica a la musculatura del cuerpo y el fundus. Esta sobre todo actúa durante el parto, esta sobre todo actúa durante casi todo el embarazo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Y con esto dejamos momentáneamente el útero para hablar de la tuba uterina o salpinge. ¿Sale? Estos son sinónimos, esto y estos son sinónimos, ¿ok? De hecho, se supone que el nombre oficial es el de salpinx o salpinge. De hecho, todo lo relacionado con la tuba uterina se llama salpingio. Entonces, la salpinge es una estructura tubular, ¿ok? Que posee 4 porciones. La primera de estas porciones es conocida como infundíbulo. La palabra infundíbulo literalmente significa tallo, ¿ok? Entonces, se denomina infundíbulo, fíjense que no exactamente porque parezca un tallo de flor, sino porque tiene unas raicillas, unas digitaciones que se conocen como fimbrias, ¿sale? Aquí podemos observar a las fimbrias. Aleatoriamente ustedes ya son conscientes de que las fimbrias establecen contacto con el ovario, permitiendo que se cree un puente para que ante la ruptura del folículo de Graf, el ovocito pase a la región de las salpinges. Haciendo una pequeña pausa, ¿esto lo comenzamos a ver la sesión pasada? ¿No? Va. Entonces, primera porción de la salpinge, infundíbulo. ¿Sale? Primera porción de la salpinge, infundíbulo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Después del infundíbulo, encontramos a la porción dilatada o aparentemente dilatada, que es el ámpula. Ustedes recordarán por sus clases de embriología que es en el ámpula donde casi siempre se produce la fecundación, ¿ok? Dado que el ovocito secundario o el huevo cigoto ya fecundado no tienen ningún elemento adicional para movilizarse, es muy importante que en el ámpula estén células ciliadas que permiten, mediante movimientos de oleaje, que se transporte, ya sea el ovocito secundario o ya sea el huevo cigoto ya fecundado, se transporte hacia la cavidad uterina. Nuevamente, ¿hasta acá vamos bien? Ok. Después de esta porción encontramos un sitio de estrechamiento. Nuevamente, siguiendo la tendencia que empezamos con el útero, es un estrechamiento que se llama istmo, ¿sale? Estamos tratando de evitar utilizar el término cuello. El estrechamiento aquí se llama istmo. Y por último, encontramos un patrón atípico. En realidad, este patrón se presentó, por ejemplo, en la vejiga. El uréter tiene una porción intravesical, la uretra tiene una porción intravesical, pero aquí va a ser mucho más relevante. Fíjense que la tuba uterina tiene una porción uterina, ¿sale? La salpinge tiene una porción uterina. Dirán ustedes, pero ¿por qué decir que eso es salpinge si claramente está dentro del útero? Los colorcitos que le dio Netter dan a destacar que casi es lo mismo. Bueno, hay dos factores.
El factor número 1 es que el epitelio de esta zona no es susceptible a proliferación como el resto del endometrio y se parece más al epitelio de la salpinge. Entonces, factor número 1, histológico. Histológicamente esta estructura se parece más a la salpinge que al resto del útero. ¿Vamos bien hasta acá? Y el segundo factor, esta zona funcionalmente no es apta para tener un embarazo. ¿Han oído de los embarazos ectópicos? Bueno, un embarazo ectópico es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina y que no puede llegar a término. Entonces vean, por ejemplo, esta estructura con forma de copa fina, que me quedó bien choca la silueta. Bueno, esta estructura con forma de copa fina es la cavidad uterina. En sus paredes, si se produce ahí se anida el huevo cigoto, si se produce ahí la anidación, entonces el embarazo puede llegar a término sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si se produce aquí en este territorio del cervix o si se produce en esta parte que es tuba uterina, el embarazo no va a llegar a término porque esa porción no está preparada para crecer y contener al producto. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento se produce una ruptura y empieza un sangrado muy abundante. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces estos son los primeros sitios de embarazo ectópico, ¿ok? En particular, la salpinge es el sitio número 1 de embarazo ectópico y en la porción uterina es el sitio número 1 donde se produce la implantación o anidación de forma, vamos a decir de forma errática. ¿Vamos bien hasta acá? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso de los embarazos ectópicos, pero sencillamente esto se considera salpinge. ¿Por qué? Porque su epitelio es ciliado, no es estratificado y porque además esa zona no está preparada para llevar un embarazo a término. ¿Hasta el momento dudas o preguntas? Bueno. ¿Alguien traerá una bolsita pequeña, de preferencia de plástico delgado? ¿Dan su lonche? ¿Eso está? Pues sí. Ok. ¿Y alguien traerá algo chiquito? Una goma, un sacapuntas, un diurex, ¿no? Ahí se le va. ¿Qué tan chiquito? Traigo una moneda. ¿Un encendedor de cigarros? Sí. ¿Me sirve una pasta? Una de cepillos. ¿Me ¿Sirve una cinta doble canal? ¿Una vaselina? Ah, sí, estaba buena. Ok. Miren, esta bolsa representa el peritoneo. Espero que recuerden cuando menos así como que les suena familiar que hay órganos intraperitoneales y extraperitoneales. Ahora, los órganos intraperitoneales tienen una mentira en su nombre. Un órgano intraperitoneal, esto es el interior de la bolsa, de la cavidad peritoneal, adentro al líquido peritoneal. Pero a los órganos que llamamos intraperitoneales, la neta es que nunca están realmente dentro de la bolsa. Sí quedan contorneados por completo por peritoneo, pero nunca están realmente dentro de la bolsa. Esto no está contorneado completamente por peritoneo, se mueve libremente dentro de la cavidad, ¿ok? Se mueve con libertad, pero no está realmente adentro de la bolsa. Hay una excepción. Hay un órgano que sí queda, cuando menos la mitad de él, adentro tal cual de la cavidad peritoneal. Y ese órgano es el ovario. El ovario es el único órgano que realmente queda dentro de la cavidad peritoneal. De hecho, siguiendo con esta plática que les mencionaba de los embarazos ectópicos, voy a trazar una línea. Ah, sí, eso fue. Ahí. Ok, esa línea hacia este lado es porción peritonizada, ¿sale? De esa línea que acabo de trazar hacia acá es porción peritonizada. Pero todo este tramo de la silueta del ovario no está peritonizado. Se dice que evolutivamente esa zona no está peritonizada
para permitir justamente ese fenómeno aleatorio de que las fimbrias contacten con el ovario para crear el puente y que el ovocito secundario viaje hacia la salpinge. ¿Ok? Pero si el ovario estuviera recubierto por peritoneo, no se podría crear ese puente porque el peritoneo es ovaria per se. ¿Vamos bien en esto? Sí. Entonces, es necesario que un cacho del ovario esté desperitonizado. Ahora, en algunas ocasiones, por disfunción ciliar, por X o Y causas todavía no bien establecidas, el ovocito podría ni siquiera dirigirse hacia la salpinge, sino que el ovocito podría pasar a la cavidad peritoneal. El ovocito podría pasar a la cavidad peritoneal y producirse embarazos ectópicos, pero embarazos ectópicos en yeyuno, en íleo, en colon, en vejiga, en recto, etc. Siendo que el ovario es el único órgano que está realmente dentro de la cavidad peritoneal, pues la verdad es que cualquier órgano que tenga contacto con la cavidad peritoneal podría terminar teniendo una implantación de huevo o cigoto ya fecundado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Es por eso que se considera que los embarazos ectópicos, primero que nada, son un riesgo muy grande porque van a crecer, van a empezar a proliferar en las paredes de ese órgano que no está preparado para contenerlos, hasta el punto en el que revienten. Y como fomentan una neovascularización, ese órgano y en esa zona va a estar muy vascularizado. Entonces, quiebra el proceso de crecimiento del producto y se produce un sangrado muy intenso. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, para hablar del ovario, como tiene una forma elíptica u ovoide, entonces la verdad es que a un círculo, ¿qué partes le pueden buscar? Pues en realidad a un círculo o a una esfera pues sería complicado, ¿no? La dividimos, pues la dividimos en mitades, la dividimos en octavos, en tercios, en hemisferios. Bueno, pues más o menos algo así podemos hacer con el ovario, pero el ovario per se no tiene partes, ¿ok? Lo podemos dividir en mitades y a una mitad le llamamos lateral, o le llamamos distal, o le llamamos superior. A la otra mitad le llamamos medial, o le llamamos proximal, o le llamamos inferior. También a esta le llaman salpingia y a esta le llaman uterina, ¿sale? Pero pues, realmente no es que el ovario tenga partes, sencillamente lo estamos dividiendo por necesidad de una explicación. Que casi siempre esta forma de dividirlo tiene que ver con sus territorios vasculares, que ahorita vamos a ver. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Ahora, miren. Esta imagen, o sea, estas imágenes donde se ve el útero, la salpinge y los ovarios, son muy frecuentes, pero hay algo que conceptualmente casi nunca le decimos al alumno y es, esta imagen es una vista posterior. Si tuviéramos las salpinges perfectamente levantadas, no encontramos al ovario en la parte anterior. Es imposible ver al ovario en la parte anterior a menos que lo tomemos desde atrás y lo jalemos hacia arriba. No se ve el ovario en la parte anterior. Estas imágenes, si ustedes claramente ven el ovario y no están viendo un corte por acá, por esta zona, lo están viendo desde la parte posterior. ¿Vamos bien hasta acá? Ahorita aclararemos eso un poquito más cuando hablemos de ligamento ancho. Bueno, la configuración interna del ovario, concentrándonos en la parte que tiene funciones proliferativas, ¿cómo se llaman esas funciones? ¿Okay? ¿Cómo se llama este precursor que está a punto de liberar al ovocito secundario? ¿Cómo se llama esto? Esta cosa que está a punto de liberar al ovocito secundario, ¿cómo se llama? ¿Folículo de quién? Folículo de Graf. Folículo de Graf. Ok, perfecto. Y después, cuando el folículo de Graf ya se rompió, ya liberó al ovocito secundario, inmediatamente después, ¿cómo se llamaría? ¿Cuerpo qué? Que por cierto el color no viene acá, pero ¿cuerpo qué se llamaría? Antes del cuerpo lúteo se llama cuerpo rubro, porque tiene una apariencia rojiza por el sangrado que acaba de presentar, o sea, sí hay un pequeño sangrado. ¿Cómo cuerpo qué? Rubrum o cuerpo rojo. Y después del cuerpo rojo, ahora sí,
toda la extensión de la palabra, es el cuerpo lúteo en español. ¿Qué color tiene esto? Cuerpo lúteo amarillo, ¿sale? Y después de evolución de ese cuerpo lúteo nos lleva al cuerpo, ¿sí? Dilo. Cuerpo blanco o cuerpo albicans. Recuerden que la palabra albo, albus o albicans significa blanco. ¿Sale? Por ejemplo, por ejemplo, esto que acabo de contornear, ahí que hay un cuerpo que un cuerpo blanco, un cuerpo albicans, ¿sale? ¿Qué es esto? No, todavía no ha quebrado, no se ve roto. Bueno, o sea, sí lo cortaron, ¿no? Pero no se ve roto. ¿Qué es eso? Un folículo de grano. Y esta cosita así que ni se ve, ¿qué es eso? Tienes razón que es un cuerpo amarillo. ¿Pero por qué crees que esté así? No, bueno, sí tiene tejido graso asociado, porque además el tejido graso es muy endocrino, pero me refiero al tamaño, o sea, ¿por qué alcanzo ese tamaño? ¿Qué hace el cuerpo lúteo si se produce la fecundación? Bueno, ven que la placenta es la que sostiene hormonalmente al producto, o sea, la que está mandando ¿cómo se diría? La conectividad hormonal para que el cuerpo esté en condiciones progestacionales. Vamos a ir hasta acá. La placenta es la que hace eso. Pero en las primeras etapas del desarrollo, la placenta no se ha desarrollado. Entonces, ¿quién es el que hace ese sostén hormonal para que se produzcan las condiciones adecuadas y el producto prolifere? Bueno, en ese momento es huevo, módula, etc. Es el cuerpo lúteo. Entonces, este cuerpo lúteo está grandotote porque hubo un embarazo. Generalmente es raro ver este tipo de imágenes porque, bendito sea Dios, las mujeres embarazadas no requieren disecciones. ¿Vamos a ir hasta acá? Este en particular es un tipo de embarazo que creo que ustedes ya seguramente han escuchado, que se llama embarazo molar. Entonces, en esta paciente, su embarazo molar, encima de todo, empezó a tener características carcinogénicas. Entonces, ya tenía paridad satisfecha a la paciente, le tuvieron que hacer una histerectomía radical para prevenir, y tenía la particularidad de que tenía un cuerpo lúteo súper desarrollado, porque además los embarazos molares producen un aumento muy súbito de la HGC y muy intenso. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ahorita nos vamos a quedar tanto en la diapositiva de varios ligamentos. Recuerden que tenemos que hacer cambios. Sí vamos a seguir ahorita con los temas en el laboratorio. Ya es muy poquito, no creo que las 2 horas, pero vamos a seguir en el laboratorio. ¿Dudas, preguntas?